Guía para entender y optimizar tu score crediticio. Hoy nos sumergimos en un tema que, bueno, nos afecta a casi todos, aunque a menudo funcione un poco en la sombra. Vamos a analizar a fondo un número que puede abrirnos o cerrarnos puertas cruciales en la vida, el score o puntaje de crédito. La misión de hoy es entender qué es, cómo se calcula y sobre todo cómo podemos tomar las riendas. Es una exploración clave, la verdad, porque hay una idea errónea muy extendida. Mucha gente cree que el score es una especie de juicio de valor, ¿sabes?, sobre su persona. Pero, como deja claro el material que hemos visto, no tiene nada que ver con eso. Es un cálculo frío, un algoritmo, y solo predice una cosa: la probabilidad de que devuelvas un dinero que te han prestado. Entender sus reglas, pues es fundamental. De acuerdo, vamos a desglosar eso. La guía lo define como un resumen de tu comportamiento financiero. Me gusta esa idea. O sea que no es una opinión, es un resumen. Exacto. Entonces, si es pura matemática, ¿cuál es su impacto real? ¿Por qué debería importarnos tanto este número? Pues el impacto es directo y muy tangible. Un buen score se traduce en acceso a financiación, claro, pero sobre todo, y esto es lo importante, en mejores condiciones. ¿Te refieres a los intereses? Justo. Estamos hablando de tipos de interés más bajos para una hipoteca, para comprar un coche. A lo largo de la vida de un préstamo, la diferencia entre un buen y un mal score puede significar miles o incluso decenas de miles de euros. Vaya. O sea que dos personas pidiendo exactamente el mismo dinero para la misma casa, Pueden acabar pagando cantidades totalmente distintas. solo por este número. Exacto, exactamente. Y en el peor de los casos, a una se lo conceden y a la otra no. Es así de poderoso. Bien, pues vamos al grano. Si es una fórmula, tenemos que entender los ingredientes. La guía desglosa la receta del score en 5 factores. Y veo que el primero es, de lejos, el más importante. Pesa un 35% del total. ¿De qué se trata? Ese es el rey de todos los factores. El historial de pagos. Es la base de todo. La puntualidad, vaya. La puntualidad. La lógica del prestamista es implacable y simple. Si has pagado bien en el pasado, probablemente pagarás bien en el futuro. Cada pago a tiempo es un ladrillo que refuerza tu crédito, tu reputación financiera. Y supongo que cada retraso es un martillazo a esa estructura, ¿no? Un martillazo considerable, sí. Un solo retraso de más de 30 días ya deja una marca negativa. Y esa marca puede tardar años en desaparecer. No importa si es una factura de 20 euros o la hipoteca. Ah, da igual el importe. Para el algoritmo, un impago es un impago. Una fisura en la confianza. Por eso. No hay atajos aquí. Es pagar todo, siempre, a tiempo. Entendido. La puntualidad es el pilar. Pero el siguiente factor es casi igual de importante, con un 30%. Y es un concepto que quizás no todo el mundo controla. La utilización del crédito. Aquí es donde la psicología financiera entra en juego. Y es fascinante. ¿A qué se refiere exactamente? Pues mira, la utilización es el porcentaje de tu crédito disponible que estás usando. Imagina que tienes una tarjeta con un límite de 3.000 euros. Y tienes un saldo de 1.500. Vale, estás usando el 50%. Exacto. Tu utilización es del 50%. Y la guía da una regla de oro, mantenerlo por debajo del 30%. ¿Por qué ese umbral? O sea, ¿por qué es una señal de alarma usar un crédito que el propio banco te ha concedido? Buena pregunta. ¿Por qué no se trata solo de si pagas, sino de cómo vives financieramente? Una utilización alta, por encima de ese 50%, se interpreta como estrés financiero. Estrés financiero. Sí, sugiere que una persona vive al límite, sin un colchón. Para un prestamista eso es una bandera roja. Indica que cualquier imprevisto, una avería, un gasto médico, podría desequilibrar sus finanzas y provocar un impago. Es una medida de fragilidad, entonces. Aunque pagues puntualmente. Justo. Aunque pagues cada mes, si estás usando el 90% de tu límite, el sistema interpreta que no tienes margen de maniobra. Entiendo. Y aquí hay una trampa, ¿eh? Porque mucha gente piensa, bueno, estoy por debajo del 30, estoy a salvo. Pero el algoritmo no solo mira la foto fija, mira la tendencia. ¿Cómo? Si el mes pasado estabas al 10% y ahora estás al 28%, aunque estés en la zona segura, el sistema detecta una tendencia al alza. Ah, claro. Y eso es una pequeña bandera naranja. Prefiere a alguien estable en el 20% que a alguien que sube bruscamente al 28%. Es fascinante, la verdad. Totalmente. Ponemos un ejemplo práctico. Imagina a Laura y a Carlos. Ambos deben 2.000 euros en sus tarjetas. ¿Vale? Pero Laura tiene un límite total de 10.000 euros. Y Carlos tiene un límite de 2.500. La deuda es la misma, pero la situación... Radicalmente diferente.
Laura está usando solo el 20%. Transmite control. Carlos está al 80%. Para el banco, es un riesgo mucho mayor. 5%. El siguiente, con un 15%. La antigüedad del historial crediticio. Esto me suena a que en finanzas ser viejo es bueno. Exacto. Un historial largo es como un currículum con mucha experiencia. Demuestra que llevas años manejando crédito de forma responsable. Da más confianza, claro. Mucha más. Un historial de 15 años da más información que uno de solo 2. El sistema premia la longevidad. Espera, porque aquí leo algo en el texto que me rompe los esquemas. A ver, Dice que cerrar una tarjeta de crédito antigua, incluso una que no usas, te puede penalizar. ¿Cómo puede ser? Yo siempre habría pensado que tener menos tarjetas es más responsable. es la reacción de casi todo el mundo. Es lógico. Pero tienes que pensar como el algoritmo. Para él, esa tarjeta vieja que tienes en un cajón es un tesoro. Por 2 razones. 2. La primera, al cerrarla, acortas la antigüedad media de todo tu historial. Si tenías una de 10 años y otra de 2, tu media era de 6 años. Si cierras la de 10, de repente tu media pasa a ser de solo 2 años. Vaya, has borrado de un plumazo años de buen comportamiento. Exacto. Y la segunda razón nos conecta con el factor anterior, el de la utilización. A ver, Esa tarjeta vieja tiene un límite de crédito, digamos 5.000 euros. Esos 5.000 euros son parte de tu crédito total disponible. Al cerrar la cuenta, tu crédito total se reduce en 5.000. Y si tenías deudas en otras tarjetas, tu porcentaje de utilización global, sube automáticamente. aunque no hayas gastado más. Justo. Es un efecto dominó perjudicial. Te perjudica por partida doble. O sea, la recomendación es dejarlas abiertas. Sí, la recomendación general es mantener esas cuentas antiguas abiertas. Quizás hacer un pequeño gasto de vez en cuando y pagarlo al momento para que no la cancelen por inactividad. Esto es un consejo de oro. Nos quedan 2 factores, ambos con un 10%. El primero, nuevas solicitudes de crédito. Este mide la búsqueda de crédito. Cada vez que pides una tarjeta nueva o un préstamo, se genera una consulta dura. 1 o 2 al año es normal. Pero si el sistema ve muchas en poco tiempo, 5 solicitudes en 3 meses, por ejemplo, Mal asunto. lo interpreta como desesperación. Piensa, esta persona necesita dinero ya, algo no va bien. Y eso penaliza el score. Y el último 10%. La diversidad de crédito. Tener un poco de todo. Exacto. Y el algoritmo valora que sepas gestionar diferentes tipos de obligaciones. No es lo mismo manejar solo tarjetas de crédito que tener además una hipoteca y un préstamo del coche. Demuestra más madurez financiera. Eso es. Demuestra versatilidad. Tener una mezcla saludable es, digamos, la guinda del pastel. Muy bien, creo que las reglas del juego están mucho más claras. Puntualidad, no vivir al límite, mantener cuentas antiguas, no pedir crédito a lo loco y diversificar. Ahora, la parte práctica. El primer paso del plan de acción es revisar el propio historial. En España menciona Equifax, Experian, Asnef o la CIRBE. Pero, ¿son todos lo mismo? ¿Miran la misma información? Buena pregunta. ¿Por qué no? No lo son. Y la diferencia es crucial. Piensa en Asnef como una lista negra. Si estás ahí es porque una empresa ha comunicado que tienes una deuda impagada. Estar ahí es una bandera roja muy seria. Vale. ¿Y la CIRBE? La CIRBE, que es del Banco de España, es más como tu historial médico financiero completo. ¿En qué sentido? No solo registra los impagos, registra casi todos tus préstamos, créditos, avales, siempre que el riesgo supere los 1.000 euros. Ah, registra lo bueno y lo malo. Todo. Es el informe que los bancos consultan sí o sí antes de un préstamo importante. El primer paso es obtener estos informes y revisarlos con lupa, buscando errores. Errores. ¿Es común que los haya? Más de lo que la gente piensa. El texto menciona deudas ya pagadas que siguen activas, errores de identidad. Un error así puede estar hundiendo un puntaje sin que la persona sea consciente. Es fundamental reclamar formalmente para corregirlo. Entiendo. Y una vez limpio el historial, los siguientes pasos ya los hemos visto. Pero la pregunta del millón es, si alguien empieza hoy con todo esto, ¿cuánto tarda en ver resultados? La guía es muy realista en esto, no hay magia. La mejora es fruto de la consistencia. Corregir un error puede tardar entre 30 y 60 días, solo por los plazos. Ya. El efecto de empezar a pagar puntualmente se empieza a notar de verdad a los 3 o 6 meses. Necesita ver un patrón. O sea que es una maratón. Totalmente. Reducir la utilización sí tiene un impacto más rápido, eso sí. Pero en general es una maratón, no un sprint.
El texto también advierte sobre trampas ocultas. Por ejemplo, ser avalista de un préstamo que no se paga. Ese es un punto crítico. El riesgo financiero es, para el algoritmo, contagioso. Al ser avalista, el sistema te considera corresponsable. No eres un mero espectador. Para él, la deuda también es tuya. ¿Y si la otra persona falla? Tu historial de crédito recibe el impacto negativo directamente. Es un riesgo que a menudo se subestima por la confianza personal, ¿sabes? Claro, pero la confianza personal no entra en la ecuación del algoritmo. En absoluto. El algoritmo solo ve números y contratos. Lo mismo pasa con las cuentas o tarjetas conjuntas. El comportamiento del otro te afecta. Incluso menciona los errores de homonimia, que alguien con tu mismo nombre pueda generar una confusión. Aunque es menos común, ocurre. Un error administrativo puede cruzar datos. Es otra razón para revisar esos informes al menos una vez al año. Entonces, para ir resumiendo, ¿cuál es la idea principal con la que deberíamos quedarnos de todo esto? Pues la guía lo dice con una frase que me parece muy potente. El score no es un castigo ni un privilegio. Es simplemente una métrica técnica que responde a nuestras decisiones. No necesita inspiración, necesita estructura. Exacto. Y con lo que hemos analizado, quien nos escucha tiene esa estructura. Conocer las reglas te da el poder de influir en el resultado. Deja de ser una cifra misteriosa y se convierte en un panel de control. Si subes la palanca de pagos puntuales y bajas la de utilización, el número responderá. Es predecible. Y para terminar, una reflexión que nos deja este análisis. Todo el material se centra en cómo funciona el sistema y cómo actuar dentro de él. Pero esto plantea una pregunta más amplia. ¿Qué consecuencias sociales tiene que decisiones tan importantes dependan de un único número? ¿Y qué pasa si ese algoritmo no es perfecto? Un punto crucial para el futuro. Hoy hemos hablado de la mecánica, de cómo optimizar el resultado. Pero el debate sobre la justicia, la transparencia y el impacto de estos sistemas en la igualdad de oportunidades es cada vez más relevante. Claro. ¿Puede un algoritmo perpetuar sesgos? ¿Qué pasa con la gente que no encaja en el modelo como autónomos o inmigrantes sin historial previo? Es la siguiente capa de esta conversación, una que sin duda va a seguir evolucionando. Un tema para seguir explorando, desde luego. Gracias por acompañarnos en este análisis. Hasta la próxima.